gloria a nuestro Dios porque Él es grande y maravilloso, ¿cierto? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Ah, ya, sí son como evangélicos, ¿cierto? ¿Qué tal si le dice la persona que tiene a su lado, oye, ¿sabes que tú eres mi hermano? No, no le dijo porque el otro no le escuché que le contestó. ¿Sabes que eres mi hermano? ¿Y sabes que tenemos un papá? Un papá que nos ama y un papá que nos ha bendecido de una manera impresionante, ¿cierto? Quisiera en esta noche tener un ayudante y no sé si dedocráticamente, alguien que sea bien hábil en las escrituras, que yo le diga un versículo y de una, alguien que sea bien hábil. Nadie. Entonces el pastor, ¿le pueden habilitar un micrófono al pastor? Por favor. Para que lo oigan. ¿Sí estamos en las redes sociales? ¿Estamos? Sí, estamos. Ah, bueno, listo. A todos los que están en las redes sociales les damos también a ellos, les decimos que son nuestros hermanos y que tenemos un papá maravilloso, un papá eterno, un papá que nos ama y un papá que nos ha bendecido en gran manera, ¿cierto? Muy bien, entonces el pastor, para que lo vean, por favor, qué pena con usted, le ruego pasar por acá al frente, no sé si se puede sentar por ahí. Voy a tratar de ser, de echarle bastante ojo a este libro porque a veces se me olvidan cosas y quiero ser bastante centrada en lo que escribí acá, ¿sí? Así que en esta noche vamos a colocar todo esto en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, te sacrificaste de tal manera, de tal forma, que es imposible decir que hemos hecho algo por ti. Es imposible decir que por mérito nos merecíamos la salvación. Es imposible, bendito Dios de la gloria, rendirte a ti con nuestra vida, Señor, lo que tú te mereces. Por eso en esta noche recordamos, oh Dios, tus palabras. Allí, cuando estabas en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues podría uno decir, estaba hablando de un niño de 2, 3 años, pero no, tú estabas hablando de nosotros. Y nosotros sí sabemos lo que hacemos. ¿Acaso tú estabas mintiendo? No, tú nos estabas justificando por tu gracia y por tu amor. Entonces, nada de lo que hagamos en nuestra vida, nada, absolutamente nada, pagará el precio, bendito Dios, o honrará lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Hoy te honramos, Señor, porque eres grande y porque eres poderoso. Y porque tú moriste por nosotros, tú fuiste el que te sacrificaste por nosotros, pusiste tu vida por la nuestra. Te hicieron, Señor de la gloria, una herida por causa nuestra. Así que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, Señor, y hasta el día de nuestra muerte tampoco haremos nada, Señor, porque nada de lo que hagamos, Padre Santo, recompensará lo que tú hiciste. Te adoramos y te exaltamos, Dios único y verdadero. Te damos a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos al pastor aquí, que es el acusado de esta noche. No, le dije que ahí porque hoy voy a leer bastantes temas, pues, o sea, algunos versículos y necesitaba su ayuda, ¿cierto? Pero él no se quiso sentar, ustedes son testigos. Bueno, estaba meditando esta mañana sí, meditaba en la situación de nuestro país o de nuestro mundo, ¿cierto? Te
tenemos grandes problemáticas en todas las naciones, pero vamos a hablar específicamente de Chile y de San Bernardo, ¿sí? Para que podamos nosotros adentrarnos y entender la manera en la cual vamos hoy a recibir esta palabra de Dios. Y meditaba yo que nosotros estábamos aquí, nosotros no andamos tranquilos por la calle, porque siempre hay está el peligro que si llevamos el celular en la mano nos pueden robar, nos los pueden arrebatar, ¿cierto? Que si sacas dinero enfrente de una persona que más o menos tenga ciertas características, entonces pensamos que nos van a robar el dinero y que tal vez nos llevamos un golpe o algo peor, la misma muerte, que también hemos sido testigos de eso. Bueno, en fin, hemos visto a diestra y a siniestra secuestros, asesinatos, que ese es el pan de día a día. Precisamente en este momento puede estar pasando asesinatos y lo más terrible que a mí me tocó un tiempo donde me tocó rogarle al Señor, pero yo aborrecía y odiaba y le deseaba la muerte a las personas que violaban a los niños, ¿sí? Porque los niños son las personitas indefensas por todas las obvias razones, somos nosotros los que deberíamos de cuidarlos y no destruirlos, ¿cierto? Sin embargo, eso es un plan macabro del enemigo que va en contra de la palabra donde dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo se acordará de él. Escribe porque el niño es un cemento blando, ¿me entienden? ¿Cierto? Cemento blando donde usted puede escribir y esa escritura lo va a perseguir o esa enseñanza lo perseguirá. Entonces, claro, un niño abusado muy posiblemente va a ser un adulto abusador, ¿cierto? Entonces, le tuve que pedir al Señor que me ayudara por este tipo de temas. Ahora, no les voy a decir que los amo, pero pues tampoco los odio. Es difícil, pero en Cristo Jesús lo podemos hacer. Y en este momento pueden estar precisamente pasando esa serie de circunstancias que yo aborrezco tanto y que sé que usted también. En este momento pueden estar pasando secuestros, pueden estar pasando homicidios, pueden estar en este momento, no sé, muertes de una o de otra índole, violencia, brujería, hechicería. En este mismo momento hay países que se enfrentan por los mismos odios y terrenos y se están mandando misiles. Imagínese usted y yo aquí hablando y un misil no cae acá y ya no vamos todos para el cielo, ¿sí o no? Ah, no están convencidos, pastor. Estamos graves. En fin, y pensando en esto, imaginémonos con todas estas circunstancias que vivimos, a veces dejamos el carro allá afuera y no sabemos qué puede pasar, ¿cierto? Puede que se le lleven una llanta, no sé qué otra cosa, el espejo, cualquier otra cosa puede llegar a pasar. En fin, no estamos como tranquilos del todo, ¿cierto? Como que pareciera ser que la inseguridad y el temor nos persigue de día y de noche. Pero vamos a imaginarnos algo, ¿sí? Alguien, en este momento Nicole le tocan la puerta, ¿sí? Ella abre la puerta y ella recibe una carta, ¿sí? Nicole, ¿cierto? Y tú vienes y se la entregas al pastor Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia. La cabeza invisible es Cristo Jesús, pero él lo eligió a él como cabeza visible, ¿cierto? Entonces viene esa carta y el pastor Pedro la abre. Y en esa carta le dice, no se preocupe, pastor Pedro, ni usted ni la iglesia, todo está muy bien. Y el pastor Pedro y la iglesia, como le está hablando en voz alta, decimos todos como que todo está bien. Si no podemos salir tranquilos, si no podemos ponernos el anillo de 15 que es de oro, si no podemos ponernos la cadenita de oro que regaló el esposo, ni el anillo de diamantes. Bueno, aquí imaginándome pues, porque nos roban, ¿cierto? Porque nos pueden matar. O los zapatos de 150, tiene que ser de la feria y de segunda, ¿cierto? Porque nos puede pasar algo. Y él sigue leyendo, todo está bien, no se preocupen. Ustedes están protegidos y ustedes son victoriosos.
Y nosotros nos miramos y el pastor Pedro nos dice, oiga, ¿quién le dio esa carta? Y resulta que está firmada por nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, que está en este momento en la cárcel. Y nos decimos, ¿cómo así? Este no es el que está en la cárcel. Filipenses. Y este no es el que está ya amarrado, que está con cadenas y con grilletes, que está ya prácticamente una mazmorra. ¿Cómo así que él nos dice que no nos preocupemos, que todo anda bien? ¿Cómo así? Decimos, o este está drogado, o como decimos en Colombia, se la fumó verde, o sea, marihuana. ¡Qué horror! Esperemos que este en vivo no llegue a los carabineros. Miren, pues bien, algo así le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba en una ciudad portuaria muy importante de la costa occidental de Asia, una ciudad muy orgullosa, y en el cual allí había un edificio, un templo que estaba dedicado a Artemisa, la diosa Diana romana, ¿sí? Que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y el apóstol Pablo le escribe la carta de los Efesios a la iglesia, a sus hermanos que estaban allí. Esta ciudad era, yo no sé cómo deletrearla, súper, hiper, mega pagana, ¿sí? Allí la brujería, la hechicería era el pan de cada día. Y el apóstol Pablo, lo que más me impresiona, ¿sí? O lo que más me impacta, es que el apóstol Pablo, quien se dirigía a sus hermanos, como lo que le acabamos de decir, estaba preso, privado de su libertad. El apóstol Pablo estaba preso, privado de su libertad. ¿Y cómo es posible que este hombre, pastor Pedro, escribía esta carta para animar a sus hermanos y decirles que todo estaba bien y decirles que son bendecidos, que son victoriosos, que no se preocupen por nada, que vivan en paz? Y uno dice, ¿qué? Vamos a evidenciar lo que estoy diciendo en Efesios capítulo 1, del 1 al 2. Del 1 al 2. ¿Lo leo? Por favor. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda Ahí está bien, pastor, no se me adelante el futuro. Ustedes notan allí que dice gracia y paz a vosotros. Pablo estaba en paz, si estaba encarcelado, estaba encadenado, estaba en una cárcel romana. Y el apóstol Pablo les estaba escribiendo a sus hermanos en Éfeso. Y les estaba diciendo, él empieza su saludo y les está diciendo gracia y paz a vosotros. Un preso, una persona que está privada de su libertad, una persona que a lo mejor era azotado verbalmente y físicamente. Y él lo dice en una de sus cartas, 50 azotes menos 1, que serían 49. Vamos a evidenciar que él sí estaba preso. En Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Ahí. Ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo desde su cárcel estaba exhortándolos para que, ¿qué? Pastor Pedro. Para que se soporten los unos con los otros en amor. Ustedes
están recibiendo esto que el apóstol Pablo les escribió a nuestros hermanos de la iglesia en Éfeso. Él estaba encarcelado. Él estaba en una condición que primero como que paz y enseguida que luego que como los exhorto. Efesios 3:1. Efesios 3:1. Se me acaba la saliva. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros. Ahí nos evidenciamos por la misma palabra que el apóstol Pablo estaba preso, y de hecho él dice por causa de los gentiles. Resulta que los judíos eran, como decimos en Colombia, se creían la última Coca-Cola en el desierto. Aquí en Chile me podría decir, no sé, el último poroto con mazamorra o el último pastel de choclo, no sé, se creía, ¿cierto? Pues bien, los judíos se creían eso, se creían más. Sin embargo, ustedes saben que el apóstol Pablo fue elegido por Cristo después de su ascensión, ¿cierto? Y le dijo que él iba a tener que sufrir muchísimo por su causa. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue un asesino acérrimo, perseguidor terrible de la iglesia y estaba acabando con ella. Sus muertes eran aterradoras, ¿sí? Y el apóstol Pablo es reconocido como el apóstol de los gentiles. Y usted sabe que los gentiles, ¿quiénes son? Nosotros. Exactamente. Entonces en Éfeso estaba esa mezcla de la iglesia de judíos y gentiles. Por eso él les escribe de esta manera: estoy preso en el Señor por vosotros los gentiles, porque ahí en esa iglesia estaba esa mezcla, como en este momento está la mezcla de chilenos y colombiana. No sé qué otro extranjero haya aquí en esta noche conmigo. ¿Ninguno? ¿O soy yo sola? Alemanes. ¿Alemanes? Ay, qué terrible. El apóstol Pablo entonces le escribe esta carta para que entiendan lo bendecidos que son en Cristo, y vamos a verlo, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Miren ustedes qué tanta grandeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Acaso Pablo se creía bendecido? Si él estaba preso. ¿Pablo estaba seguro que él estaba bendecido? ¿Usted cree que uno recibe una carta de una persona de la cárcel y le va a creer de a mucho que estábamos bendecidos en Cristo? Si él estaba si él estaba preso, azotado. Ustedes, o sea, ¿en qué cabeza cabe de que una persona presa va a estar direccionando a la gente que no está presa? Un hombre preso anima, exhorta, dirige, corrige a los no presos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible, amados? Dígale al que tiene a su lado, ¿cómo es esto posible? Aparte de que Él los anima, los redarguye, los exhorta y los direcciona, que esto también, decía yo, ¿en qué cabeza cabe de que también hacía rogativas por ellos? De que también le rogaba a Dios por ellos. Dice que no cesaba de orar, de interceder, de suplicar a Dios por ellos. ¿Pablo estaba loco? ¿O algo estaba dentro de él? Amén. ¿O alguien? Amén.
Este hombre le rogaba a Dios pidiendo que les diera sabiduría, y eso lo podemos evidenciar en Efesios 1, del 15 al 18, por favor. Amén. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Alumbrando. Sigo. Sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuáles... Ahí. Gracias, pastor. ¿Quiere agüita? Ahí un vaso que no lo tomaron. Ya. ¿Esa? ¿Cómo es posible, amados, esto? Que el apóstol Pablo, aparte de lo que dijimos segundos atrás, de corregirlos, exhortarlos, direccionarlos y animarlos, también le estaba rogando a Dios por ellos. Pero es que la condición de Pablo no daba ánimo para rogar por otros. Yo estaría rogando por mí, llorando por mí, gimiendo por mí, clamando por mí, suplicando por mí. Amén. ¿Qué hace Pablo en una cárcel, en esa condición, rogando por los que están fuera? No están presos, están bien, pueden salir tranquilamente, pueden comer lo que quieren, vestir como quieren, se pueden sentar, se pueden acostar, se pueden duchar, aplicarse en sus lociones. Pablo no estaba en esa condición. ¿Cómo era posible que Pablo estuviera rogando a Dios? Y mire lo que dice el versículo 17, por favor, pastor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. En el conocimiento pleno de Él. El apóstol Pablo le estaba pidiendo, le estaba rogando a Dios sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe qué? Esta carta a los Efesios, una de la clave más profunda es este versículo. ¿Y sabe por qué? Porque esto era lo que sostenía al apóstol Pablo. Ese conocimiento pleno de Él. Esto era lo que permitía que el apóstol Pablo desde la cárcel animara a sus hermanos que estaban o que no estaban presos. Esto es lo que animaba al apóstol Pablo a interceder, a rogar y a suplicar. Y adoraba desde la cárcel a ese Dios todopoderoso. El conocimiento pleno de Él. Dígale al que tiene a su lado, el conocimiento pleno de Él. Pastor Pedro, dígale a la iglesia el conocimiento pleno de Él. El conocimiento pleno de Él. Otra vez, dígale al que tiene a su lado el conocimiento pleno de Él. Tal vez usted ha pasado por situaciones difíciles y no sé, para usted, mire, lo que a usted le aflige de pronto no le afligirá al que tiene a su lado, pero a todos nos aflige algo. Llega un momento en nuestra vida que nos aflige algo o alguien. ¿Cómo es posible que en vez de la iglesia de Éfeso mandarle cartas al apóstol Pablo y decirle, Pablo, de esta también vas a salir, no te preocupes, ve, ahí te mandamos unas 10 marraquetas con palta para que comas, unos tecitos, no te preocupes, Pablo, Dios está contigo, estás pasando por un tiempo desierto, pero tú sabes que eso no es para siempre? Le manda la hermana Beatriz una carta y le manda unos dulcecitos. Ve aquí, apóstol Pablo, para que usted se anime un poquito, ¿cierto? El pastor Luis llega y le manda unas frazadas para tapar su frío, para cubrir su frío.
Se supone que la iglesia debía de hacer eso y no Pablo hacerlo. ¿Y por qué pasó al revés? ¿Por qué el apóstol Pablo, desde su condición de prisión, le envió esa carta a la iglesia de Éfeso? ¿Sabe por qué? Porque Pablo no estaba prisionero en su espíritu. Pablo hablaba desde la victoria en Cristo. Pablo habla en Cristo. Pablo se sostiene en Cristo. Pablo vive en Cristo. Y el carácter de Pablo es el carácter de Cristo. Porque precisamente tenía conocimiento pleno de Cristo. Y eso le hacía falta a la iglesia de Éfeso. Por eso él escribió esta carta, para animarlos, corregirlos, dirigirlos y decirles y recordarles que ellos serán muy bendecidos en Cristo. La condición del apóstol Pablo no lo hizo olvidar de lo bendecido que era en Cristo. Y a nosotros nos toca comer arroz solo y ya nos olvidamos de lo bendecido que somos en Cristo. A nosotros nos duele un pie y ya creemos que el diablo vino y se nos robó la salud. A nosotros nos pasa cualquier situación y no estoy demeritando que sufrimos y padecemos, no estoy diciendo eso, pero nosotros ni siquiera hemos pasado, es más, ni vamos a pasar lo cuarto de lo que pasó el apóstol Pablo. ¿Y cómo era que Pablo se sentía bendecido y tenía la fuerza suficiente para decirle a sus hermanos en Éfeso que ellos eran bendecidos con toda bendición espiritual? ¿Cómo es esto posible? Esto es de locos. Pablo tenía el carácter de Cristo y lo vamos a evidenciar en 1 Corintios 11:1. Amén. ¿Solo el 1? Sí. Dice así: os alabo, hermano. 11:1. 1 Corintios 11:1. 11:1. 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A mí me tiembla la voz para decir eso. Difícil. La verdad, a mí me tiembla la voz para decir eso. Ahí está la evidencia de que Pablo tenía el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es la madurez, porque tenía el conocimiento pleno de quién era Él en Cristo. Él no le daba lugar a quién soy yo, el supercampeón que hay en mí. Nosotros sin Cristo no somos nada. Separados de mí nada podéis hacer, dice su palabra. Así que el egocentrismo está fuera de esta iglesia. Aquí estamos los que reconocemos que somos nada sin Él. Amén. Y que por más que hagamos, no vamos a desgastar nuestras vidas por Él, porque eso es imposible. Él dio su vida por nosotros. Amén. Que el Espíritu entienda, que la iglesia entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Filipenses 3:17, pastor, por favor. Amén. 3:17. Amén. Hermanos, sed imitadores de mí y fijaos en lo que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Hasta ahí. Nuevamente el apóstol Pablo evidencia el carácter de Cristo en su vida. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo le dio tal libertad al apóstol Pablo para que le dijera a la iglesia, sed imitadores de mí como yo de Cristo?
¿Es que acaso eso es posible? Su palabra nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él sí nos ha invitado a ser como Él. Él sí nos ha invitado a ser como Él. Y por eso el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo ser ejemplo a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Miren, esta carta no fue escrita para un problema o un pecado oculto o una herejía que allí se estaba practicando, como en Gálatas o como en Corinto, que tenían graves problemas y que el apóstol Pablo tuvo que corregir fuertemente, confrontación a los Gálatas y a los Corintios, porque se estaban practicando cosas terribles, Pastor Pedro. Pero la carta a los Efesios no se escribió, como decía segundos atrás, para señalar un pecado o una herejía. Se escribió específicamente para que la iglesia de Éfeso entendiera su identidad en Cristo. Y estaba desdibujada, estaba distorsionada. Usted puede ver en los 6 capítulos que el apóstol Pablo escribe de una manera que si nosotros leemos esa carta, vamos a comer alimento sólido para nuestro crecimiento espiritual. Por eso esta carta a los Efesios anima, exhorta a los hermanos a vivir en el carácter de Cristo, en la identidad de hijos de Dios. Esta carta le formula a los hermanos cómo debe ser la conducta apropiada en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Estos 6 capítulos a usted le va a llegar, como quien dice, teoría y práctica. Por eso este libro de Efesios toca todo esto: su identidad en el hogar, su identidad en la iglesia y su identidad en el mundo, que tiene que ser la misma, porque somos hechura suya. No nos está diciendo que cambiemos como camaleón. ¿Saben los que son los camaleones? Que cambian de color. Esta tremenda carta, mis amados, se divide de forma clara en 2 mitades. Ya, Pastor Pedro, muchas gracias. Un aplauso para el Pastor Pedro. Esta tremenda carta, mis amados, se divide de forma clara en 2 mitades. 1, el plan eterno y las bendiciones espirituales. Por eso usted escuchó lo que dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con media bendición, con un cuarto, con toda bendición espiritual. Amada iglesia, es tan importante que nosotros entendamos este principio. Es tan importante que usted y yo nos dejemos convencer por el Espíritu Santo que Cristo lo hizo todo. Él no dejó la tarea a medias. Él no dijo: vea, yo hice esto, pero de aquí para allá usted termina. Él sabía que es imposible para usted y para mí vencer. Nosotros vencemos en Cristo porque mayor es el que está en nosotros. Entonces la primera parte es el plan eterno y las bendiciones espirituales. Del capítulo 1 al 3, usted va a ver la elección divina, va a hablar de salvación por gracia, unidad multiétnica, el misterio de la iglesia. Y la segunda parte
la conducta del creyente y la vida práctica. Del capítulo 4 al 6, usted va a encontrar la unidad en el espíritu, el nuevo hombre, relaciones en el hogar y la armadura de Dios. Usted ve en esa carta que es perfecta. Ahí les enseña a las esposas a sujetarse a los esposos y a los esposos cómo es que deben de tratar a las esposas. Hay un conducto regular, hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Si entendemos este principio, mis amados, este principio que entendió el apóstol Pablo, mire lo que les voy a decir aquí con toda responsabilidad. Si entendemos este principio que entendió el apóstol Pablo, que le rogaba a Dios por sus hermanos en Éfeso, que les diera ¿qué, Pastor Pedro? Sabiduría y entendimiento. Si nosotros entendemos este principio, la iglesia progresa y no vamos a estar en retroceso. Pero muchas veces hay mensajes, y me perdonan, pero lo tengo que decir, hay mensajes que en vez de la iglesia progresar, en vez de la iglesia avanzar en su vida espiritual, tiene retrocesos. Hay canciones que no se disciernen y en vez de invitar a la iglesia a adorar al que todo se lo merece, se la pasan acariciando su dolor. Ojo con eso. Debemos de rogarle al Señor lo mismo que le rogó el apóstol Pablo en favor de los efesios. La iglesia debe de ir creciendo, no decreciendo. Y decía un pastor en estos días que lastimosamente por esa ola de la doctrina de la prosperidad, de esas herejías terribles, la iglesia decreció. La iglesia dejó de avanzar. Y cuando la Biblia habla de bendiciones, todo es carros, yates, mansiones, posesiones, anillos, zapatos. No, eso no estaba sosteniendo la fuerza del apóstol Pablo. Él no tenía anillos, no tenía mansiones, no tenía una buena comida, ni siquiera una buena cama. Y a él lo estaba sosteniendo las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Este hombre tenía fortaleza, este hombre tenía paciencia, este hombre tenía fe, este hombre tenía esperanza, este hombre tenía unción, el poder, la autoridad del Espíritu Santo, y fue tanto ese poder que se lo transmitió a sus hermanos de Éfeso para que entendieran ellos lo que él había entendido en lo privado con Dios. Por eso Dios lo habilitó para que dijera: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero es que él llevaba en su cuerpo las marcas, los azotes, por amor a Cristo. Todo lo tenía por basura, lo dice él, por seguir a Cristo. Y también dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tenía este hombre? Tenía el carácter de Cristo. Este hombre se la pasaba adorando. Y cuando usted y yo, iglesia, entendemos ese principio de que somos plenos en Él, nos la vamos a pasar adorándole. No importa que hablen mal de nosotros, le adoramos. Que nos den azote, le adoramos. Que nos amenacen, le adoramos. Ustedes vieron nuestros hermanos de Nigeria. Los enterraban vivos, pero ellos seguían adorando. Les mataron las familias, pero ellos seguían adorando. ¿Qué tuvieron ellos que usted y yo no hemos entendido? Digámosle a Dios que nos ayude a entender, hermanos, porque esto es preocupante. Nosotros deberíamos de pasar adorándole, porque Él dice en su palabra: fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Y hay hermanos que todavía pelean con el diablo. Hay hermanos que se agarran del moño con el diablo, que les da miedo que hay una bruja en medio donde viven, que les da miedo que estén haciendo hechicería. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Si dice que despojó a los principados, a los gobernantes y a los poderíos, ¿usted lo mandó a despojarlo, usted y a mí? No. Olvídese de eso. En Cristo Jesús estamos completos. Lo único que Él le pide a la iglesia, a su novia, es que nos sometamos a Él. Y solo con ese sometimiento, automáticamente estamos resistiendo al enemigo, porque le estoy creyendo a Él, porque estoy de parte de Él, porque confío en Él, espero en Él, me consagro en Él, le adoro a Él. Y el diablo dice: no, esta mujer le creyó, nada que hacer. Someteos pues a Dios. Al someternos a Dios estamos resistiendo así. Iglesia, al nosotros no entender este concepto, entiéndame por favor, a nosotros no entender este concepto, esta magnitud de lo que entendió el apóstol Pablo, ¿sabe qué está pasando? Dios está perdiendo adoración suya y mía, porque no hemos aprendido a adorarle en la plenitud. Y adorar no es, voy a decir, solo venir acá, porque sí, es cierto, esas son canciones y a través de la música nosotros también le adoramos, le cantamos a Él. Pero adorarle a Él es una vida rendida en obediencia total. Esa es la verdadera adoración. Entonces, iglesia, si no entendemos este principio que entendió y practicó el apóstol Pablo y que le transmitió a la iglesia de Éfeso, lastimosamente vamos a estar caminando como el cangrejo, de para atrás, de para atrás. Y estamos perdiendo el poder reconocerle y el poder adorarle. Por eso es tan importante que maduremos y que aún le digamos a Dios si lo que voy a hacer, las decisiones que voy a tomar, el paso que voy a dar, lo que voy a recibir, lo que voy a entregar, lo adora a Él. Si lo que voy a cantar le adora a Él, o me adora a mí misma, mi dolor, mi pasado. Hay una canción supremamente hereje que dice: arrebato mi salud, arrebato mi familia, arrebato. Y yo digo: ¿qué? ¿En qué momento Dios te mandó a arrebatar tus bendiciones? Si Él ya lo dijo, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Es más, Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás tú lo tienes que arrebatar. Él no dice eso. ¿A usted quién le enseñó esas cosas? Y cantamos cosas sin ni siquiera ver su trasfondo. Iglesia, ¿sabe a quién usted le da lugar y aplauso? Al mismo enemigo. Porque sabe que manteniéndolo a usted así en retroceso, no vamos a progresar en Cristo. El apóstol Pablo estaba próspero en Cristo, atado, encadenado, golpeado verbalmente, físicamente, en una cárcel húmeda, tal vez llena de ratas, haciendo sus necesidades allí, y él estaba pleno en Cristo. Pleno en Cristo. Él acaso dijo: decreto que ya se abran las cárceles, decreto que no me pegan más, decreto. Jamás. En vez de decretar, le rogaba al Señor que lo que él había entendido lo entendiera la iglesia. Dígale al que tiene a su lado: somos plenos en Cristo.
Somos plenos en Cristo. Vamos a cerrar los ojitos y a rogarle lo que el apóstol Pablo le rogó a Dios en favor de los efesios. Que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para que podamos entender nuestra identidad en Cristo, que estamos plenos en Cristo. Y si usted y yo entendemos esa magnitud, la vamos a pasar adorándole, adorándole. En estos días tenía un dolor terrible y todavía no se me ha pasado. Yo, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esto me recuerda que soy humana. Esto me recuerda que tengo que estar rendida delante de ti. Esto me recuerda que no soy perfecta. Esto me recuerda que en cualquier momento puedo morir. Esto me recuerda que debo de adorarte. Esto me recuerda que mi vida entera está en ti. Si me quieres sanar, te alabo y te adoro. Y si no, aleluya, gloria a Dios. Padre, hoy nosotros nos hacemos fila al lado del apóstol Pablo en ese momento, esa oración que es eterna. Rogamos para que ese conocimiento, esa sabiduría también sea avivada en nosotros. Ayúdanos a entender, a comprender lo plenos que somos en Cristo. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Que esa oración del apóstol Pablo a los efesios, a la iglesia de Éfeso, también sea para la iglesia de Trono de Gracia. Y que se cumpla en cada uno de nosotros, oh Dios. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Estamos plenos en Cristo. Solo es adorar y adorar. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Si estás sufriendo, adora. Si no tienes tus finanzas bien, adora. Si no tienes un buen cobertor, una colcha, si no tienes una buena cama, adora. Que eso no te robe la adoración a Dios, porque el sacrificio verdadero lo hizo Él por ti y por mí. Si no tienes buena ropa, adora. Si no tienes una buena alimentación, adora. Si estás enfermo, adora. Y déjale todo a Cristo. Y déjale todo a Él como lo hizo el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, nuestro segundo consolador y el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. A través de ti le damos la honra, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.